En las sombras de la historia criminal colombiana, existen nombres que han helado la sangre de una nación entera: Garavito, Pedro Alonso López, alias el monstruo de los Andes. Pero hay un nombre que no se menciona tan seguido, un caso que no recibió la misma atención mediática, quizás por lo grotesco, lo inexplicable y lo perturbador. Hoy hablaremos del caníbal colombiano que pocos conocen, un hombre que no solo mató, sino que comió partes de sus víctimas. Un caso tan oscuro que muchos aún dudan si es completamente real o una pesadilla colectiva olvidada entre los expedientes judiciales más sombríos del país. Este es el relato de Dorángel Vargas, también conocido como el Comegente, un asesino que durante años vivió como un fantasma a la orilla del río Torbes, entre la selva y la civilización, alimentándose de los cuerpos de quienes se cruzaban en su camino. Pero para entender cómo un ser humano puede llegar al extremo de comerse a otro, debemos viajar al pasado, a su origen, a la infancia de un hombre que se convertiría en uno de los caníbales más conocidos de Sudamérica, y, paradójicamente, uno de los más olvidados por la opinión pública. Dorángel Vargas nació en Colombia en los años 50, aunque su historia delictiva se desarrollaría en su mayoría en Venezuela, donde vivió como indigente por años. A pesar de que su caso fue procesado judicialmente en Venezuela, su origen colombiano lo mantiene bajo la etiqueta de asesino colombiano en muchos informes internacionales. Lo que hace más aterrador su caso no es solo el canibalismo, sino que estuvo en libertad más de una vez, a pesar de las advertencias. Dorángel fue diagnosticado desde joven con esquizofrenia paranoide. Su salud mental ya mostraba señales alarmantes desde la adolescencia: delirios, conductas erráticas, episodios de violencia. Fue internado en instituciones mentales, pero nunca recibió un tratamiento continuo ni seguimiento apropiado. Eventualmente, terminó en la calle, viviendo como indigente. Fue precisamente ahí donde sus instintos más oscuros comenzaron a aflorar. La primera vez que fue arrestado fue en 1995. Las autoridades lo detuvieron por el asesinato de un joven en San Cristóbal, Venezuela. Vargas admitió el crimen y, sin remordimiento alguno, confesó haber cocinado y comido partes del cuerpo. Dijo que prefería las costillas, el corazón y el hígado, y que evitaba comer personas con alto consumo de drogas porque le dañaban el sabor. El caso generó horror en la zona, y las autoridades decidieron internarlo en un hospital psiquiátrico, pero lo increíble es que fue liberado sin mayor supervisión años después, y entonces volvió a las calles. Esta vez se asentó en los alrededores del Parque Metropolitano de San Cristóbal, cerca del río, una zona tranquila, llena de vegetación, pero también aislada, un sitio perfecto para que alguien como Vargas pasara desapercibido. Fue en 1999 cuando todo estalló. Las desapariciones en la zona ya no eran casuales. Campesinos, habitantes locales y algunos deportistas que corrían en los alrededores del parque simplemente desaparecían. Nadie sabía si era delincuencia común, secuestros o algo peor. La verdad superaría cualquier hipótesis. El 12 de febrero de ese año, unos niños que jugaban cerca del río hicieron un descubrimiento macabro: huesos humanos, algunos aún con restos de carne. Aterrados, dieron aviso a la policía. La zona fue acordonada. Durante las siguientes horas, los agentes encontraron un verdadero cementerio clandestino: cráneos, fémures, costillas, y al lado de ellos, cuchillos oxidados, ollas con restos humanos y alimentos mezclados, como papas y plátano cocido. Todos los rastros llevaban a una choza improvisada en medio del monte, y ahí estaba él, Dorángel Vargas, sucio, demacrado, sentado junto a una fogata, como si nada pasara. Cuando los oficiales lo detuvieron, no opuso resistencia. De hecho, comenzó a hablar, y lo que contó dejó a todos en shock. Según su confesión, había matado al menos a 10 personas. Dijo que no le gustaban los gordos porque tenían mucha grasa, ni los que fumaban o bebían mucho porque le hacían daño al estómago. También afirmaba que antes de comer a alguien, lo observaba por varios días, como si evaluara su calidad. Tenía criterios, reglas, y decía todo esto como quien describe un menú.
Vargas relató que prefería cocinar la carne humana con verduras o en sopas, y que solía guardar los órganos en recipientes para consumirlos durante la semana. Dijo, además, que nunca sintió culpa. Para él, matar era un acto de supervivencia. Comer carne humana era normal. Algunos incluso aseguran que creía que sus víctimas le hablaban después de muertas. La esquizofrenia y el delirio se mezclaban con una lógica perversa que nadie podía comprender. Durante el juicio, que duró meses, los psiquiatras determinaron que Dorángel Vargas no era penalmente imputable debido a su condición mental. Fue recluido en un centro de salud mental judicial, donde permanece hasta el día de hoy, alejado del mundo y con acceso limitado. Pero el terror que causó no ha desaparecido. Uno de los aspectos más escalofriantes del caso es que muchos de los cuerpos encontrados jamás fueron identificados. Se desconoce el número real de víctimas. Algunos expertos creen que podrían ser entre 10 y 40 personas. Incluso hay teorías no confirmadas que sugieren que Vargas pudo haber comenzado sus crímenes antes de 1995 y que algunas desapariciones en zonas fronterizas entre Colombia y Venezuela podrían estar relacionadas con él. Lo más perturbador es que la historia de Dorángel Vargas no es una ficción ni una leyenda urbana. Existen fotos reales del lugar donde vivía, de las ollas con carne, de los huesos recolectados. Su rostro aparece en entrevistas grabadas, donde habla tranquilamente sobre sus crímenes, como si estuviera contando que comió el día anterior. Esa naturalidad es lo que más aterra. Pero, ¿cómo es posible que alguien con ese historial estuviera libre? ¿Qué falló en el sistema para que una persona mentalmente inestable, con antecedentes de homicidio y canibalismo, pudiera volver a las calles? Este caso abrió un debate en Colombia y Venezuela sobre el manejo de pacientes psiquiátricos peligrosos. Muchas veces, los sistemas de salud mental en Latinoamérica no cuentan con los recursos, el personal ni la infraestructura para hacer seguimiento a pacientes con trastornos severos. La historia de Vargas es la consecuencia directa de ese abandono institucional. Aunque su historia fue brevemente cubierta por medios internacionales en 1999, pronto fue desplazada por otros eventos. Con el paso del tiempo, su nombre cayó en el olvido, eclipsado por asesinos con más cobertura mediática. Pero eso no lo hace menos peligroso, ni menos real. Hoy, Dorángel Vargas sigue vivo, internado. Algunos aseguran que sigue dibujando figuras extrañas, que habla con seres que nadie más ve, y que aún recuerda el sabor de sus víctimas. Otros creen que está sedado, desconectado de la realidad, convertido en una sombra de lo que fue. El canibalismo, aunque estremecedor, ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, desde rituales ancestrales hasta casos de supervivencia extrema, pero cuando alguien lo hace por voluntad propia, con frialdad, sin remordimiento, lo que estamos viendo no es solo a un criminal, es un abismo, y lo más aterrador de todo, es que la historia de Dorángel Vargas no es única, hay más como él, en las calles, en las fronteras, en las sombras. Historias como esta nos recuerdan que el verdadero horror no siempre está en las películas de terror, ni en las leyendas. A veces, camina entre nosotros, se sienta en una banca del parque, te observa, y sonríe. Este fue el caso de Dorángel Vargas, el caníbal colombiano que pocos conocen, y que nadie debería olvidar.